Bueno, queridos estudiantes del grado quinto, en el día de hoy vamos a socializar el taller de razones y proporciones que teníamos en la primera semana virtual. Listo, entonces, como primera medida vamos a ver el taller de matemáticas que nos indicaban que dependiendo de las razones que teníamos, las debíamos de representar como fracción. Entonces, en la primera A teníamos 8 es a 2 y teníamos como fracción, como resultado, siempre hice énfasis en que en el primer número iba en el numerador y el segundo en el denominador. 8 nos correspondía a la primera cantidad, o sea, arriba. 8 es a 2, 8 medios. En la segunda razón nos indicaban de 37 es a 15 y esta era el resultado de fracción, 37 como numerador y denominador número 15. En la C teníamos 7 es a 35 y teníamos como resultado 7 de numerador y 35 de denominador. Listo. En el segundo punto nos indicaban que debíamos de señalar las parejas que forman una proporción. Entonces recordemos muy bien que los criterios para saber que había una proporción era con dos razones multiplicar en x de tal manera en que sus resultados debían de tener una igualdad. Entonces vamos en el punto A, teníamos 3 medios y 11 24avos, que era cada uno una razón. Teníamos entonces la multiplicación 3 por 24 igual a 72 y 11 por 2 igual a 22. Como vemos, los resultados no tienen la misma magnitud, entonces no tienen el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, no es una proporción. Vamos a ver en el segundo ejercicio con las dos razones. 9 a 4 y 27 a 12 multiplicábamos en x. 9 por 12, su resultado era 108 y 27 por 4 da 108. Como las dos unidades son iguales, entonces esto sí es una proporción. En el tercer punto nos indicaban que debíamos de las siguientes razones, debíamos encontrar la incógnita para que fueran proporcionales. Entonces vamos con la primera razones en donde tenemos 15 a 20 y 21 con respecto a la incógnita. Entonces, según los criterios explicados, debíamos de multiplicar en x. Entonces, se multiplicaba 21 por 20. Miren acá la multiplicación y se dividía por 15. Entonces, 20 por 21, 420 dividido entre 15 da el número 28. Entonces, estas dos razones para que sean proporcionales, x correspondía al número 28 y al frente teníamos unas imágenes donde estaban los resultados y debíamos de señalar cuál era la imagen, el dibujo correspondiente a esas razones para que fueran proporcionales. Entonces aquí lo señalé con los óvalos de diferente color para señalar cuál era el que correspondía a cada cual. Esta incógnita, al ser el número 28, correspondía al taller del número 28, a la figura correspondiente al número 28. Vamos a hacer la segunda operación para que estas dos razones sean proporcionales. Teníamos 40 a 64 y la incógnita a 24. Multiplicábamos en x, 40 por 24, el resultado es 960, lo dividíamos entre los otros extremos o medios correspondientes a la incógnita y da 64. Entonces, la incógnita da un número como 15
que este es un número extremo. Entonces, al ser ese extremo número 15, teníamos como resultado a Juanito, que corresponde al número 15. En la tercera en la tercera imagen, donde nos indicaban dos razones, 53 a 212 y una incógnita a 72, debíamos de multiplicar en x 53 y 72 y se dividía por 202. Al multiplicar estos dos números nos daban 3816 y al dividirlo por 202 el resultado de la incógnita era correspondiente al número 18, siendo este número un extremo donde en las figuras de los números ese extremo corresponde a la figura de naranjito. Entonces, con eso se culmina las tres razones equitativas para que fueran proporcionales. En el taller de geometría teníamos figuras congruentes y semejantes. En estas figuras congruentes y semejantes teníamos en cada punto señalar cuáles eran congruentes. Recordemos que los criterios de congruencia es 1, el mismo tamaño y 2, la misma forma. Entonces obtenemos que en el primer triángulo tenemos como una base para mirar si este es congruente a los demás triángulos. El primer triángulo es congruente al segundo. ¿Por qué? Así la figura esté volteada, tiene el mismo tamaño y la misma forma. En el tercer triángulo vemos que el tercer triángulo es un poco más pequeño, entonces no es congruente, porque siempre tienen que tener el mismo tamaño. En el tercer triángulo observamos que tiene el mismo tamaño y la misma forma. Y en el cuarto triángulo vemos que no es un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que los tres lados tengan la misma medida. A simple vista vemos que no es congruente a los tres ya señalados. En el segundo punto tenemos una pequeña cascarita en la cual vemos que todas las figuras tienen diferente tamaño. Tienen la misma forma, la primera figura con la tercera y la cuarta, pero no tienen la misma figura con la segunda imagen. Entonces, primero que todo vamos a ver de las tres figuras que son la misma forma, si son congruentes. Entonces teníamos que el primer rectángulo vemos que no es congruente con el segundo porque el segundo es mucho más pequeño y tampoco es congruente con el otro, con este rectángulo, porque este rectángulo es mucho más grande. ¿Listo? Entonces no había ninguna congruencia en este segundo punto. En el segundo punto de geometría del taller debíamos de visualizar la imagen y la imagen nos indicaba que sus lados tenían una proporcionalidad, porque recordemos muy bien que para que las figuras semejantes cumplan con las condiciones deben de tener la medida de sus lados una proporcionalidad. Entonces teníamos que en la primera figura teníamos dos lados con el valor 7 centímetros y si ustedes volteaban la figura a los dos otros lados tenían 14 centímetros a cada lado. Entonces podíamos colocar como resultado 14 sobre 7 y 14 sobre 7. Aquí tengo un pequeño error, entonces 14 sobre 7 y tiene la igualdad también de el siguiente lado que tenemos en el triángulo más grande, 8 centímetros. ¿Cómo sabemos cuánto vale el otro lado? Entonces recordemos que la proporcionalidad es que si vamos de mayor a menor debe ser dividido por el mismo número. Entonces si yo dividí 14 entre 7 me dio 2
y la otra medida del otro lado, 14 entre 7 dividido entre 2 y 14 entre 7 dividido entre 2, entonces nuestra magnitud de proporcionalidad es el número 2, entonces para hallar el otro valor debía de ser 8 dividido entre 2 me da 4 centímetros, o sea que este lado de acá equivalía a 4 centímetros. En el tercer punto nos indican que si las dos figuras que tenemos aquí para ser semejantes deben de ser aplicadas las condiciones y nos hacen la cuestión de qué valor tenía el ángulo C. Entonces recordemos bien que para hacer figuras semejantes los lados deben ser proporcionales y los ángulos deben de ser totalmente iguales. Entonces tenemos aquí que el ángulo E y el ángulo B vale 30 grados. Entonces lo miramos, lo socializamos con la figura, ángulo E y ángulo B sí valen lo mismo. Seguimos con el siguiente ángulo, ángulo D y ángulo A deben valer lo mismo. Aquí dice que valen 60 grados, entonces ángulo D 60 grados y ángulo A 60 grados. Como consecuente, debemos de tener claro que como los ángulos son iguales, entonces el ángulo F y el ángulo C deben valer lo mismo, ¿cierto? Y si nos dicen que el ángulo F vale 90 grados, entonces es consecuente que el ángulo C tiene un valor de 90 grados. ¿Listo? En el taller de estadística tenemos el tema de situaciones aleatorias y situaciones determinísticas. En el primer punto nos indican que debemos de colocar en cada uno de los cuadros que nos dan, decir si es una situación aleatoria y se colocaba la letra A y la letra D si era situación determinística. Entonces vamos a analizar nuestra primera imagen, sacar 6 a lanzar 2 dados. Entonces es una situación aleatoria. ¿Por qué? Porque ustedes al lanzar 2 dados hay muchas maneras de sacar número 6. Entonces ustedes tiran los 2 dados y pueden obtener 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1. Entonces mire que hay muchas posibilidades y recordemos que las situaciones aleatorias son varias posibilidades de respuesta, no solamente una. Bueno, en la segunda imagen tenemos escoger 5 de corazones en una baraja de póker. Entonces, si ustedes tienen una baraja, hay muchas posibles respuestas, ¿cierto? Muchas posibilidades. ¿Ustedes tienen con seguridad que van a sacar el 5 de corazones? No, porque hay muchas cartas, ¿no es cierto? Entonces, por eso no se puede escoger 5 de corazones en un montón de cartas, porque hay muchas posibilidades. En la tercera imagen tenemos sacar sello al lanzar una moneda. También es una situación aleatoria. ¿Por qué? Porque usted al lanzar la moneda puede sacar, no siempre va a sacar sello, siempre puede sacar también cara. Entonces, como hay dos posibilidades, es una situación donde hay más de una posible respuesta. En la cuarta imagen tenemos el día después del viernes. Es una situación determinística. ¿Por qué? Porque el día después del viernes es sábado y eso nadie lo cambia, siempre va a ser así. En la siguiente imagen, el día después del viernes es una situación determinística debido a que siempre después del viernes va a seguir del día de la semana, día sábado. En el segundo punto teníamos que señaláramos a qué situación correspondía. Entonces en la primera situación tenemos contar las caras de un dado. Hay varias posibilidades, por eso es aleatoria, porque hay varias caras. Tenemos 6 caras de un dado. Al lanzar una moneda al aire se ignora si saldrá cara o sello, entonces eso es una situación aleatoria. Después de las 6 son las 7, es una situación determinística porque es algo que es exacto, que solamente tiene una respuesta, que sí, que después de las 6 son las 7 de la noche.
o de la mañana con respecto a lo que nos digan la situación. Después del día siguiente, del día sigue la noche. Siempre es lógico de que después de que transcurra todo el día va a anochecer. Si se pinta un líquido de color blanco junto con un rojo, su resultado es rosado. Sabemos que al combinar estos dos colores, el resultado siempre va a ser rosado. Entonces, así sea oscuro o claro, pero ese va a ser el tono correspondiente. Por eso es una situación determinística. Al lanzar un dado, tenemos muchas situaciones, dependiendo de lo que nos pidan. Si nos piden números pares, números impares o la sumatoria, entonces son muchas posibles respuestas, entonces es totalmente una situación aleatoria. Listo, chicos, espero que hayan profundizado en el tema. Quiero hacer énfasis en que los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. En cada uno de los talleres se le valora todo el trabajo que se ha hecho todo este tiempo, y que al iniciar el cuarto periodo tratemos de ir mejorando en nuestra parte de la temática y de los conocimientos por medio de estos videos, interactuando con ustedes. Que pasen buen día.